Familia El Encuentro y a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia El Encuentro, un cordial, afectuoso saludo para todos y cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente estar aquí en este nuevo tiempo de diálogos. Estamos aquí con Evin. ¿Qué más, Evin? ¿Cómo está? Bien, Emanuel, bien, bien, chévere, chévere. Por la oportunidad y bueno, que lo que podemos hablar en esta sesión sea útil para enriquecer lo que el Señor quiere hacer en el corazón de las personas que vean el video. Ujú. Mm, Y quien les habla, Emanuel. Somos juntos miembros de la Iglesia El Encuentro. Evin, ¿hace cuánto usted es miembro del Encuentro? Mi ¿Qué hace dato? hermano, No sé. venga. 5 años, más o menos ¿Cinco? 5, Ah, 4, 5 llevamos lo años. mismo, sí. ¿Sí? Yo también llevo 6 años ya. Entonces, pues es un gusto estar con ustedes en este día nuevamente. Y estamos en una nueva serie, ¿no? Estamos en una nueva Sí, temática. señor. Estamos abordando el tema de la adoración. Y como pudimos ver en el episodio pasado, cuando Mafe y Hernando nos compartían, nos hablaban un poco nos hacían como una introducción al tema de la adoración, ¿no? Nos hablaban también Mm, de qué es adorar, cuáles son como esos fundamentos bíblicos para la adoración, quién es al que adoramos, que es Dios y por qué en sus cualidades, cuáles son esas cualidades, esos atributos que lo hacen pues digno de adoración, ¿no? Pero justamente a partir de entender que es Dios el que adoramos y que Él es el único digno, también es necesario comprender quiénes son los que adoran, ¿no? sí. ¿Sí? ¿Quiénes son los que dan la alabanza? ¿Quiénes son los que se congregan para adorar? Y justamente de eso es lo que vamos a hablar en este día de hoy. Y pues Edwin, ¿quiénes adoran? ¿Quiénes son los que se congregan? Bueno, la iglesia. Recordando lo que significa la palabra adorar, es postrarse, entregarse, rendirse. En la Biblia encontramos muchos ejemplos congregacionales acerca de la adoración en donde la masa o el pueblo se reunía para adorar a Dios. Importante lo que decían en el video pasado era que, bueno, ¿quién estamos adorando? Y yo creo que el corazón del hombre está diseñado para adorar. Cuando Dios crea al Ujú, ser humano, lo diseña para adorar. Y es algo que siempre está en nuestras mentes porque siempre vamos a estar adorando algo. El ser humano siempre va a estar adorando algo. Solo podemos saber que estamos adorando correctamente al Dios que creó los cielos y la tierra a través de su palabra, ¿sí? A través de lo que Él nos ha dejado como guía, como mapa, para poder incursionar en la adoración. ¿Ante quién nos vamos a rendir? ¿Ante quién vamos a despojar nuestro corazón, a dejar nuestro orgullo, nuestro ego y como comunidad entrar a reconocer al Creador, a nuestro Salvador? ¿Sí? ujú. Entonces, lo importante es poder, ya hablando congregacionalmente, es poder entender qué es lo importante en el momento de adorar. Yo pienso que voy a tratar de ser algo reflexivo y es porque a veces hacemos que otras cosas sean importantes. ¿M? Aquí hay un micrófono, hay una mesa, hay una cámara que ustedes no ven, hay unas luces, pero ¿qué es realmente lo importante para este momento, por ejemplo? ¿M? Ujú. Lo que podamos hablar del Señor y glorificarlo en lo que Él también encomienda, como lo decía hace un momento, en las infinidades de ejemplos que hay en la Escritura acerca de la adoración congregacional, cuando el pueblo se reunía a reconocer la grandeza de Dios, a aceptar los mandatos de Dios. Ujú. Entonces nosotros también debemos entender, como lo menciona el escrito guía que tenemos, ¿qué es lo importante? Las luces, la música, ¿qué escogemos? ¿Qué instrumentos? ¿Qué tipo de música escogemos para la adoración? Y es comprender que estas cosas son secundarias, ¿no? Ujú. Y poder entablar y en lo que vayamos conversando es encauzar esta conversación bueno, ¿qué es lo importante? Sí, Que a veces nos quedamos como en los temas de forma y ignoramos como los temas de fondo, ¿no? El tema de fondo, ¿no? Que el tema de fondo es adorar y ya
qué tan altas las luces, cuáles son los instrumentos, ya es un tema de forma, ¿no? Sí, a veces es curioso ver que adoramos porque esta letra, esta canción me llega, pero Mm, esta no. Entonces, bueno, ¿por qué mm, adoro a Dios cuando una canción me llega y con otra sí, no? sí, sí. Es bastante, o sea, debemos adorar a Dios, claro, espíritu y verdad. Y ahí para adelante hay que revisar mucho contenido Ujú, de lo que hay en la palabra de Dios y de lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente y nuestra formación como adoradores. ujú, ¿Sí? Alguna vez escuché una historia de alguien que se iba a ir del país. ¿M? La ujú, persona me dice que no se va del país porque no va a encontrar una iglesia, hablando de una congregación específica, ujú, como esa para adorar a Dios. mm, ok. Entonces yo estuvimos hablando un largo rato y yo le decía, ven, yo no rayas como en la idolatría, porque debemos adorar a Dios, al Ujú, Dios de la iglesia, no a la no, la iglesia de iglesia, no. Dios, Ujú, ¿sí? Entonces a veces sucede eso, ¿no? Puede ser que muchas veces nosotros, las personas estén en un lugar porque es que aquí me gusta adorar. Y no, puede ser que no, porque ni siquiera las circunstancias determinan que debemos adorar o no. La palabra del Señor nos manda, como nos decía el video pasado, de los ujú. hermanos que nos compartieron la introducción, de que en todo momento debemos adorar. Y Ujú. dentro de la adoración hay una infinidad de cosas, ¿no? La gratitud, el reconocimiento, nuestra posición, su posición, la posición de los hermanos. Y que partimos también como, claro, rescatando que es un ejercicio individual primeramente, que el Señor nos demanda, Sí, pero también es ese ejercicio comunitario. Y justamente como lo hablaba ahorita, lo vemos desde la fundación del mundo, desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor constituyó a Israel, lo constituyó una comunidad, lo sí. constituyó un pueblo, cogió individuos y los unió, los apartó para sí y dio a entender su voluntad de manera comunitaria, que a los tiempos actuales es la iglesia, Sí, en la ¿sí? iglesia, La Señor. iglesia. Pero siempre el Señor ha hablado tanto en un lenguaje individual, con una voluntad hacia llamarnos individualmente, pero también a lo comunitario, porque es importante. O sea, Mm, sí, y aquí es creo yo, donde nace lo importante a ver, donde hay que comprender que si lo dice Dios, si es sí, el Señor quien lo dispuso así, es porque es muy, sí, eso es muy, como lo muy estableció. importante, ¿sí? Sí. Es demasiado importante. Sí, hablamos de eso fuera del estudio y es que para adorar en comunidad también es importante la preparación individual. No Ujú, podemos llegar cada domingo a decir voy a adorar y levantar mis manos en la canción. No, eso está bien, sí. No estoy ujú, diciendo que esté mal. Pero no puede ser que no esté adorando entre semana o todos los días. Básicamente adoramos cuando leemos la palabra de Dios, cuando aceptamos la palabra de Dios para nuestras vidas en la exhortación, en la bendición, en la promesa, en la guianza. Estamos también adorando a Dios porque nos estamos rindiendo. ujú, Entonces es importante que también como miembros de una comunidad tengamos una preparación individual, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que la palabra de Dios menciona que cuando Dios ordena a Israel eliminar un pueblo, ¿sí? ujú. Y les ordena no dejar nada, que esto sería, bueno, se podría explicar en otro momento el por qué Dios hace esto en ese Es momento. una conversación que da para... Sí, Uf, sí, 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 y sí, sí. también para entender por qué no podemos entonces clasificar a Dios como, oye, Dios manda a eliminar, no, pero es otro tema. Ujú, Y Acán se queda con parte de las cosas del tesoro del botín de la guerra. ujú, Recuerdo que había un manto babilónico y todo. Y cómo viene el pueblo de Dios a ser juzgado por culpa de una persona que desobedeció el mandato del Señor. ujú, ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ocurren una serie de cosas y en el Éxodo sería interesante que leyeran la historia y ver cómo la actitud de una persona ambiciosa, de una persona, afectó a toda la comunidad. ujú. Entonces puede ser que espiritualmente nosotros al prepararnos en nuestro día a día o a vivir constantemente una vida de oración, también eso afecta a los demás en el sentido de cómo es nuestra comunidad, de cómo permeamos, de cómo la vivimos, de cómo disfrutamos en nuestra comunidad la oración en conjunto, en masa, como hermanos, como el Señor nos lo manda, ¿no? Ujú. Jesús vio a las multitudes, alimentó a las multitudes. Las multitudes lo buscaban. Y él en su amor les dice, vengan, ustedes me buscan solo porque los alimenté. Mm, ¿Sí? Entonces es una buena condición de decir, ¿cómo venimos a orar?
Venimos a adorar porque somos la iglesia de Dios, porque tenemos una necesidad, porque es la costumbre, porque así me lo enseñaron, porque mi esposa me trae, porque mi esposo me trae, porque mis padres me traen. ¿Por qué venimos a adorar? Ujú. ¿Sí? Y el Señor Jesús le dice, venga, ustedes me están buscando, ¿por qué? Por Porque interés. los alimenté. Mm, ¿Sí? ujú, Entonces, esa vida de comunión individual enriquece nuestra vida de adoración en comunidad también, ujú, ¿sí? Entonces es un llamado también a quien está viendo y para nosotros, ¿no? claro. Estar al tanto de nuestra relación con el Señor, porque esto también va a enriquecer y a traer bendición Ujú. sobre la iglesia como tal. Y que justamente, claro, vemos en su palabra que el Señor establece la iglesia, ¿no? El Señor en Mateo 16:18 Mm, habla de que Él dice que yo edificaré, yo estableceré mi iglesia, ¿no? sí, Y justamente la palabra nos deja también como todo un panorama, como una visión de lo que Él espera de la iglesia, de lo que Él sí, quiere de la iglesia, y sobre todo de cómo nosotros individualmente contribuimos a esa construcción de iglesia y cómo contribuimos a la adoración en comunidad, que pues yo creo que es bueno y pertinente hablar un poco de esas como imágenes bíblicas que hay a sí, partir de que hay acerca de la iglesia. Y lo primero es que yo pienso que nosotros somos, y cito una frase, un puesto de avanzada del reino de los cielos, mm, ¿sí? Es un concepto, un puesto de avanzada viene como de, como, si yo no tengo mal entendido, viene como un concepto un poco militar, sí, 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 ¿sí? tiene que ver con Y tiene que ver con un poco como de batallar, un poco como de... aquellos que van adelante, que se van mostrando exacto, primero, sí. exacto, exacto. Ujú. Y creo que es un llamado claro que se nos hace para ser representantes, ¿sí? En la palabra lo dice, que nosotros somos embajadores, ¿sí? Que Mm, nosotros representamos al Señor sí, primeramente, pero también pues a nuestra comunidad, ¿no? Que lo mismo, pues antiguamente el puesto de avanzada del Señor era el pueblo de Israel. sí. Y por su gracia y su misericordia, ahora somos nosotros la iglesia. Pero puesto de avanzada. Sí, y es interesante porque el escritor habla de la contracultura, ¿no? Y Mm, cuando Pablo habla de eso en Corintios, a mí me sorprende algo, y nosotros a veces normalizamos la palabra en el contexto cultural, ¿sí? mm, Cuando Pablo en Primera Corintios habla de que ya no hay judío, griego, esclavo, mujer, hombre, cita, bueno, nombra a la población del momento, es interesante, porque Pablo está nombrando, por ejemplo, a los esclavos. mm, Cuando él nombra a los esclavos, y uno entiende que en el Imperio Romano, una de las fuentes que enriquecía, que abastecía de riqueza al Imperio Romano era la esclavitud. ujú, Entonces, cuando tú escribes, o Pablo en este caso, perdón, escribe inspirado por el Señor, ya no hay esclavo ni libre. Y el esclavo tenía una posición social muy puntual en el imperio y el libre muy también. baja. El libre Sí. era el dueño del esclavo y Ujú. se sabe que el libre podía hacer con el esclavo lo que Lo que quisiera, lo quisiera, podía literalmente crucificar, lo lo que podía matar. quisiera. Si tenía hijos, le podía decir, no, vendamos sus hijos, porque yo, Ujú, ¿cómo alimentar más bocas? Entonces yo prefiero venderlos. O si era un hombre libre un poco más consciente, por decirlo de alguna manera, dejaba que los hijos de los esclavos fueran criados por sus padres para después igual darles una utilidad laboral. Entonces esto generaba, bueno, hablando un poco del imperio, eso generaba un ingreso per cápita impresionante porque se pagaba la mano de obra con comida. ujú, Ahí no había nada con respecto a. Y cuando Pablo escribe esto, él realmente estaba haciendo un trabajo de contracultura. Escribir esto en esa época podría a él costar la vida. la vida Era decir, completamente. venga, usted está diciendo que lo que ha establecido el imperio no es. Usted está diciendo que el esclavo es igual al libre. No, señor. Aquí el imperio dice algo. Entonces, cuando el Señor establece ese patrón a partir de Pablo, de lo que es la iglesia, de lo que Manuel menciona, de lo que usted menciona. Entonces uno dice, la iglesia es una comunidad impresionante, Ujú, impresionante, porque no tiene que ver con su estatus social, ujú, ¿sí?
Usted entra a un restaurante fino y si no entra con una ropa adecuada o de pronto no tenemos la pinta adecuada, la gente... No, Pero en la no, iglesia, ni nos dejan entrar. pero en la iglesia no sucede eso. Ujú, Y cuando Dios reúne a los pueblos, junta a los pueblos para sí, para que adoren a su Padre, para que honren al Hijo. Entonces podemos encontrar una riqueza importante que es eterna. ujú, Mencionándolo cuando la iglesia en esta época, Pablo era un osado. Entonces uno entiende aquí, uy, Pablo era un hombre impresionante en el sentido no solo espiritual, sino que eso que escribía podría remover todo lo que culturalmente pasaba en el momento. Él ujú. nunca trató de abolir la La esclavitud. esclavitud como tal, pero dice, en Cristo todos somos iguales. Aún Ujú, lo escribe cuando dice que las mujeres y los hombres. Claro, yo pienso que para los lectores de la iglesia nueva, esto debe haber sido un choque cultural. Uy, pero ¿cómo así que las mujeres igual? ¿Cómo así que los esclavos igual? Y a eso una carta en la Biblia dirigida, dirigida a un hombre que un esclavo había cometido un error, ¿sí? ujú, Donde Pablo aboga por él y decía, está haciendo cosas que van en una contracultura total, donde hace que la iglesia sea un puesto de avanzada, donde hace que la ujú. iglesia sea una cultura totalmente diferente a lo Diferente establecido y totalmente. que esto es un ejemplo, este es un ejemplo del cual manifestamos al mundo, o más bien demostramos al mundo de por qué adoramos. Ujú, También, porque Dios ha hecho de todos un solo pueblo. No hay un estrato, no hay, lastimosamente a veces somos muy, debemos a clasificar las personas, ¿no? ujú. Por lo que tienen, por lo que son, por lo que piensan, pero Dios no. Cuando Dios reúne a su pueblo y uno ve la masa de pueblo que Él reúne hablando de las personas, la esclavitud, el siervo, el libre, la mujer, el hombre, el nombre hasta les cita. Creo que ellos eran las personas que consideradas bárbaras del norte de Europa, creo, no sé si me equivoqué, que eran Tal personas vez. consideradas pues, salvajes, animales, cosas como así, Sí. en esa época por el imperio, que no pertenecían al imperio. Entonces, Pablo reúne en este versículo, lo que está en el capítulo 12, reúne en este versículo esa descripción de lo que es la iglesia, de cómo la iglesia se reúne a adorar con tanto contexto cultural, con tanto contexto de formación, ¿sí? Vemos gente letrada, gente que no ha estudiado tanto, pero nos reunimos todos a adorar. Ajá. Y eso es una cosa poderosa y hermosa que pasa en la iglesia. Claro, esa palabra contracultural, que somos un grupo que va literalmente en contracultura, eso nos lleva a hablar también de que si no somos parte de una cultura, somos parte de otra Ujú, sí, y sí. somos parte de una nación, ¿no? Nos lleva Sí, a hablar también de una nación y nosotros de un en la palabra sacerdocio, tenemos sí, claro, ¿cómo? de un sacerdocio también. Y de un sacerdocio Sí. y tenemos claro que en la palabra nos habla de que somos una nación apartada, que nuestra patria es allá en los Sí, cielos, que en este momento estamos aquí, somos forasteros, que peregrinos y somos extranjeros. peregrinos, que estamos de pasada. Y justamente ese es uno de esas cualidades o uno de esos valores que Dios pues nos lleva a creer Sí, y nos es aporta. que a través de la fe, ¿no? Nos fortalece nuestra fe para creer que nosotros no pertenecemos acá, ¿sí? Que nosotros no debemos adaptarnos a este contexto cultural Mm, y que justamente en estos tiempos es algo muy sí, difícil es muy complejo. porque sabemos que el mundo no deja de desarrollar estrategias, Satanás no deja Satanás, sí. deja de desarrollar estrategias para enredarnos, para convencernos, para hacernos dudar, Sí, no para ignoramos sus maquinaciones, mentirnos. dice la. No Ujú. ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra. Exacto. Y que digamos que no podemos ignorar que sí, la iglesia se ha visto tocada Sí, por mucho de eso. Estamos sí, sí, en sí. tiempos donde pues bueno, la apostasía, donde mucha falsa doctrina en las iglesias, donde muchas mentiras andan rondando, pero donde justamente también se levantan personas que pues llaman también, ¿no? Que hacen como un llamado de atención a todo eso que deberíamos ser todos, ¿sí? Para no bajar la guardia, para no Sí. bajar la guardia en estos tiempos y seguir siendo puesto de avanzada, seguir siendo esa visión
Ujú. un poco de lo que va a ser en el cielo en Sí, algún claro, claro. momento, ¿sí? Es un En la reflejo, es eternidad, un reflejo de lo que vamos a ¿sí? hacer De allá. la eternidad que es imperfecto porque somos imperfectos, como iglesia somos imperfectos y no existe iglesia Mm, perfecta porque la iglesia está conformada de seres imperfectos, pero que sí, el somos Señor va pecadores perfeccionando cada día. arrepentidos. Em, pero que es una visión de lo que el Señor tiene preparado para la eternidad y en ese sentido es también muy importante, ¿no? El cómo nosotros jugamos un papel en el plan de Dios de llamar a otros, ¿sí? De cómo nos ha dado esa potestad, porque Dios lo podría hacer solo, pero nos ha dado esa potestad, ese poder de ser parte del plan de llamar a otros a que Sí, se complace en conozcan ello a también. Dios, ¿sí? Y esa es también otra forma de adoración. El que nosotros Sí, nos comprometemos con el evangelismo, como lo veíamos también en la serie de evangelización sí. la pasada, la iglesia tiene un rol importantísimo en la evangelización y si no evangelizara, le faltaría algo. Sí, es entender, por ejemplo, Pedro menciona que somos sacerdotes, la Ujú, oración, y lastimosamente eso se ha tergiversado un poco a veces, ¿no? Porque entonces, soy sacerdote, soy nueva nación, pero no mm, es para esto, no es para esto. Ahí dice después, ¿sí? ujú, Para anunciar, ¿sí? La- eh, para anunciar las obras, para anunciar la grandeza de nuestro Dios. Entonces es bastante interesante, Emanuel, lo que menciona acerca de esa cultura que se metió en la iglesia, que trata de tergiversar la palabra. Tienen la palabra, sí, no decir que ujú. no, pero esa interpretación va hacia otro lado, a la exaltación del hombre. Y yo quería mencionar algo de eso porque si hay más que un movimiento, es poder llamar, hacer un llamado de conciencia, que nos reunimos para adorar a Dios. Adiós. Nos reunimos para reconocer su nombre, Ujú, ¿sí? Y ahorita voy a mencionar algo más que nos ayude a alimentar esto. Pero no nos reunimos, claro, en medio de ese hermoso proceso, Dios consuela, restaura, anima, sana, fortalece, anima, limpia, bueno. Pero ese es el resultado. Y esto es la ujú, obra de Dios en su pueblo. Pero no es pensar, me reúno a orar para que Dios me dé, me complazca, me atienda, me escuche, a ver me qué recibo. responda, me. No, 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 no. Aún en medio de dificultades, Ujú, o aún si no hay dificultades, nos reunimos a Dios para agradecer y para reconocer quién es Él en medio de nosotros. ujú, El grande, el poderoso, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también a que nos reunimos a adorar. Es un llamado, es una exhortación en amor a entender que cuando todo está preparado en una congregación para adorar, hablando de lo que hablamos, de los elementos, la música, los instrumentos, el sonido, es para reconocer, para postrarnos, para entregar nuestra vida y reconocer una vez más que sin Él no somos nada. nada. Ujú. ¿Sí? Porque puede ser que entonces tergiversamos ese quehacer de adoración en la iglesia, ¿no? Y vamos y esperando, claro, a veces El venimos esperando una beneficio. respuesta y no Ujú, está mal, porque no puede ser una doctrina, es una doctrina incompleta no pedirle al Señor, ¿sí? No decir, no, ujú. no, yo solo vengo a adorar a Dios y no, 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 es una doctrina incompleta también. Parte Pedid en mi nombre, del decía el completo Señor. de la doctrina del Señor también está en que nos acerquemos a Él como Padre y le pidamos y Ujú, roguemos a Él, ¿sí? Pero no podemos cambiar el orden de los valores. ujú, Estamos aquí para adorar a Dios, ujú, representando la iglesia a Dios, ¿sí? Para que mencione ahorita algo de eso, que los que entran a la iglesia, los que vienen a la iglesia, que se hace esa obra evangelística a través del momento de adoración, entiendan también que estamos adorando a Dios, que no estamos ahí solo hey, Dios está aquí solo para suplir tu necesidad. ujú. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues que se suple la necesidad y gracias Dios, nos vemos. Exacto. No es así, no es como funciona, ¿sí? Es Ujú, entender que estamos puestos aquí para adorar, para reconocer, para rendirnos y para saber que tenemos una posición que está bien ujú. allá abajo, y rendir, cuando rendimos, entonces rendimos nuestro orgullo, nuestras ideas, rendimos lo que somos como seres humanos. ¿M? Y reconocemos al Señor, y es ahí cuando el Señor obra, ¿no? Y lo bonito cuando se siente
Claro, podemos tener dificultades, podemos tener necesidades y demás, pero venimos al Señor y porque lo ponemos a Él por encima de esas necesidades y podemos, por poner el ejemplo, venimos un día a la iglesia y compartimos y adoramos, alzamos nuestras manos, decimos, Señor, aquí está mi carga, ta, 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 pero tú eres Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, ese problema después se ve más Sí, es difícil, es pequeño, como o un sea, ya refrigerio en nuestros huesos, ¿no? sí, y el problema Sí, se ve más manejable, ya no es lo mismo, pero reconociendo la gloria de Dios, sí. el Y poder es de una Dios. cosa compleja, difícil. Aquí lo estamos hablando. Mm, Emanuel, recordé una cosa. El pastor estaba predicando de una situación en su congregación. ¿M? mm. Y la mujer siempre iba con su hijo de 10 ¿El años. pastor quién, perdón? Sí, el pastor, el pastor. Es una Ah, historia, sí. ya. Entonces, ve siempre en los servicios de adoración dominical a una mujer con su hijo de 10 años. Mm, Y entonces el esposo no va, no es creyente, tiene un proceso con la familia. Y un domingo está solo la señora, levantando sus manos al Señor, adorando a Dios. Después de esto, en la semana, en estas cosas de la semana, la mujer llama al pastor. Le dice, pastor, necesito que venga, porque mi esposo acaba de matar a su hijo, o sea, a mi hijo, mm, al niño con el que ella iba a la iglesia. mm, Y es una historia real. Y entonces el pastor está haciendo una reflexión acerca de eso. ¿Cómo adoramos? Hoy no tengo ganas, tengo sueño, tengo pereza. Y a mí me pasa. No, No, a mí también. ayer me acosté tarde, estoy haciendo tareas Ujú, o las emociones ahí siempre jugando con nosotros. Y el pastor cuenta que él fue al servicio funerario, hicieron todo el proceso con el niño. Y al siguiente domingo la mujer está en la iglesia, como todos los domingos, mm, levantando sus manos, ujú, adorando a Dios. mm. Y cuando yo escucho esto, entonces yo, qué fe, ¿no? Qué fe, o sea, Confronta también. y yo pensaba eso, como esas situaciones, yo las tomo como un espejo. Y Ujú, digo, no, o sea, ¿de qué voy a alardear? Porque vengo a la iglesia a decir que vengo a adorar al Señor. ujú, Si cuando me he levantado, ahí están mis hijos, ahí está todo, sí me hago entender. Y no estoy diciendo que Dios es soberano. Pero cuando escucho una historia de estas y ve uno ese modelo de lo que ujú, es una adoración en espíritu, en verdad profunda, de saber que su esposo le quita el mismo padre, le quita la ujú. vida a su hijo, y ella el domingo siguiente puede decir, no, me voy un tiempo, no, alguna Sí, cosa así. Y ella pero está no. ahí levantando Ajá. sus manos, lágrimas en su cara, adorando al Señor, reconociendo que el destino eterno ya conoce el destino eterno de su De su niño. niño. Ajá. Y esos ejemplos nos pueden servir para que usted y yo pensemos, bueno, ¿cómo es nuestra vida de oración? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por Ujú, qué adora a Dios, Emanuel? ¿Por qué? ¿Por qué? ajá. ¿Por qué venimos? ¿Es una costumbre? ¿Es ya, el pastor me va a llamar y hermano, ¿por qué no vino? ¿O llegó tarde y la hermanita está en la puerta, ¿por qué no llegó? Ujú. Bueno, muchas veces puede ser que uno lo juzgue. Ah, el hermano llegó, pero uno no sabe, algo se le pudo haber presentado. Se le pinchó la bicicleta, por ejemplo. Sí. Hoy se me pinchó la Sí, bicicleta sí, cuando venía sí. para acá. Sí, sí, me hago entender cosas Sí, sí, así. sí, Y sí. uno tiene como hermano, venga, llegó tarde. Mm, Pero si no, bueno, Señor, gracias a Dios, el hermano llegó. ¿Sí? Entonces ujú, tenemos una posición y recuerde que la palabra de Dios dice que no vamos a ser conocidos por el poder, por las mega iglesias, por las predicaciones, por todo. La palabra de Dios dice, ustedes serán conocidos porque se aman los unos a los otros. ujú. Y es ahí, en donde amándonos los unos a los otros, entramos en esa adoración a nuestro Dios como pueblo de Sí. Dios. Y justamente con este ejemplo que nos pone, claro, cuando nosotros estamos en comunidad y vemos una necesidad de alguien Mm. como Sí, esta, sí. ¿no? O sea, como comunidad entramos a apoyar, ¿sí?
em, por amor a esa persona, por amor al mandamiento del Señor de apoyarnos, de amarnos unos a otros. em, y justamente como un caso como estos, edifica, edifica fundamentalmente a la Mm. iglesia porque yo me imagino, ¿no? Que en este caso que usted presenta, la mujer venía, pero los que veían, justamente como lo hablamos, Como decían como, nosotros. uy, O sea, ellos que estremece confrontación. la historia, pero y Ajá. estremece aún más, pero como su padre mató, pasa, el Ujú, feminicidio, o sea, son cosas que son reales en nuestra sociedad, ¿sí? ujú, Pero lo que hace la obra del Señor en el corazón del hombre, ujú, la obra del Señor en el corazón de las mujeres, de los niños, lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace la palabra de Dios, ¿sí? En que hacer que la gente permanezca. ujú. Permanecemos porque Él nos amó primero, permanecemos porque Él Él nos nos da, sujeta a su exacto, voluntad, nos da la porque por fuerza para nuestra voluntad, la nada. verdad nosotros seremos como cabritas por Sí, ahí nada, brincando, haciendo otras nada. cosas, Ujú, ¿sí? Por darle una descripción más, sí. ilustrarlo de esa manera. Pero es Dios quien sujeta nuestras vidas, ¿sí? Ujú, Entonces, hablando de esa contracultura, Dios dignifica, Emanuel, al ser humano. Y a mí me es hermoso ver los escritos de Pablo en esa parte social, ¿no? Esa parte sociológica, ¿no? ujú, Donde cuando, claro, a veces siempre el contenido es espiritual, pero cuando uno trata de buscar eso que pasa en el contexto histórico y social, uno ve una riqueza impresionante y uno dice, venga, Dios dignificó al ser humano. Los esclavos no eran nada en esa época, las ujú, mujeres no eran nada. En el Imperio Romano si nacía una niña, y hay una carta bien conocida donde si es niña, deséchala, si es varón, déjalo, no, eso es útil para la guerra. Y el Evangelio dignifica a aquel que no es digno en la sociedad. ujú, Entonces no olviden, el Señor dignifica nuestras vidas, dignifica su vida, Emanuel y la mía. ujú. No, no porque lo Amén. merezcamos, es porque Él quiere. Por gracia, Porque por Él quiere, ¿sí? Sí, misericordia. es por gracia. Ujú, Porque Él quiere. Y nos dignifica a través de su Hijo, de la obra de su Hijo, perdonando nuestros pecados y haciéndonos aceptos en el amado. Y en esa dinámica es que nos reunimos a adorar. ujú. En esa dinámica, ¿sí? Somos aceptos en el amado. Entonces, cuando yo siempre estoy Nos recordando, santifica. yo soy acepto en el amado, nos santifica. Ujú, Entonces, yo tengo aquí una listica que dice: venga, sepa usted que Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha ujú, hecho libres, ha perdonado nuestros pecados, Dios nos ha dado una nueva identidad y nacionalidad, como lo mencionaba hace un momento, ujú, Emanuel. Dios nos ha redimido de la condenación eterna, ¿sí? Nos ha dado promesas de una mejor vida después de la esta eternidad. y una infinidad de cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Busque esto en la palabra de Dios. Cuando leamos la palabra de Dios para adorar a nuestro Dios, no busque llenarse de información, ¿sí? Ujú, Recordando que la Biblia es un libro de formación y no de información. ujú, Y cuando somos llenos de sí, recordamos, venga, el Señor me ha hecho libre. Y hay cosas que imposibilitan nuestro caminar, ¿no? En ujú, temores, en cosas. Tampoco es decir que no tengamos miedos, temor, no. Pero Dios nos ha dado una libertad que es real ujú, espiritualmente. Y en esa libertad, al caminar y entender cómo vivimos en esta libertad, y aquellos que hemos sido salvados del mundo, de que no venimos de una familia cristiana, aunque todos tenemos que ser salvados, ujú, uno puede valorar estas dinámicas, ¿no? ujú. A quien más se le perdona, Más ama. más ama. Ajá. Porque nosotros vivimos allá afuera, sin Dios y sin ley. Entonces uno llega y dice, venga, yo venía sin rumbo. Pensaba que tenía un rumbo, pero mi rumbo trasciende esta vida, a la eternidad. ¿Cómo no reunirnos? ¿Cómo no reunirnos con los hermanos a adorar? Para reconocer todo esto que Dios ha hecho en nosotros. Ujú, Para reconocer todo esto que Dios hace por nosotros y hará por nosotros. Aun cuando dice que perdona nuestros pecados futuros, yo digo, Dios mío, ¿cómo es esto? Sí, o sea, ¿cómo es esto? Sí, o sea, si rara vez usted con sus, bueno, Emanuel no es casado todavía ya, ujú. todavía no, Todavía no, todavía pero no. yo con mis hijos y todo, yo no, fresco, yo lo perdono, yo como docente, los chinos a veces hacen cosas, los muchachos hacen cosas y yo, no, fresco, y yo digo, Ujú, una, otra vez, pero si eso está ahí siempre, ¿cómo no reunirnos? ¿Cómo no reunirnos para adorar? Haga por un momento memoria ujú, de eso que Dios ha hecho.
pero haga memoria de la palabra de Dios que ha sido sembrada en su corazón. Haga memoria de esto y yo sé que esto va a hacer que podamos acercarnos a Dios con gratitud, más que con una queja, que con venir a pedir, venir como, bueno, ¿y cómo vamos a levantar una queja delante del Señor? Ujú. El pastor R.C. Sproul decía una cosa interesante que quiero compartir. Y él dice que explicando un poco acerca del llorar y el crujir de dientes, Mm. ¿recuerda? Cuando el Señor Jesús dice, cuando sean enviados allá al tormento, dice, allí será el lloro y el crujir Crujir de de dientes. dientes. Y él dice una cosa muy bonita, él dice, él hablando, dice, si él me enviara al infierno, porque él tiene el poder de hacerlo, Ujú. si él me enviara al infierno, yo seré de los que lloran, no de los que crujen. Y entonces explica, y explica, él dice, ¿Cómo es ¿y eso? cómo ¿Cómo así, es Señor? eso? Sí, Venga, sí, yo sí, sí. también, ¿cómo así, cómo así, cómo así? Entonces él dice algo como, el que cruje los dientes, allá al otro lado de la eternidad, y que está sin Cristo, y ese es un llamado también para que vengan y entreguemos nuestra vida a Cristo. El que cruje los dientes es aquel que dice, pero ¿cómo se te ocurre ponerme aquí? ¿Quién eres Mm, tú para ponerme aquí? Y rechina sus dientes. Y ya. dice, ¿cómo? ¿Cómo? Si era mi vida, si era lo que yo quería hacer, si era mi voluntad, ¿cómo se te ocurre ponerme aquí? Los soplados, pues. Sí. Y entonces dice, y el que llora, el lloro. Y él hace una enseñanza acerca de esto, es bien bonita. Dice, el lloro. El lloro es aquel que reconocía y decía, yo sabía Ah, ajá. que el Señor había enviado a su Hijo a sufrir por mí, Y a no lo morir por mí. acepté. Ajá. Yo sabía que Él era bueno, benevolente, que su palabra dice que nueva es su misericordia cada Mañana. mañana. Y yo pienso que la misericordia de Dios actúa en la tierra diferente en el cielo. En el cielo está el juicio del Señor. La misericordia de Dios es extendida sobre la tierra. Y ese es un llamado para nosotros. La misericordia de Dios es extendida para decir, venga, vengan, entren a la boda. Ujú. Entonces él dice, si el Señor me pusiera en el infierno, yo sería los que lloro porque decía, reconocería que Dios dio esa oportunidad al hombre, que Dios puso ese destino eterno a través de Cristo y no crujiría los dientes diciendo, ¿cómo se te ocurre ponerme acá? Ujú. ¿Por qué no reunirnos a adorar? Sabiendo que Dios nos ha librado de la condenación eterna. Ujú. ¿Y por qué no viene a adorar? Sabiendo que Dios lo puede redimir de la condenación eterna. El pecado demanda un juicio. Y nuestro pecado ha sido enjuiciado. Nuestro pecado no fue, no, ya, no. Y ese fue enjuiciado porque lo cargó el Señor Jesús Ujú. en el juicio por nosotros y por usted. Y por usted que está escuchando. Crea o no crea. Ujú. ¿Por qué no reunirnos a adorar, Emanuel? Sabiendo que tenemos un Dios que nos ama y que es misericordioso y que ha cambiado nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno es la perdición y realmente es lo que merecemos. Mm. Pero Él lo ha cambiado porque le ha placido a través de su Hijo, de la obra de su Hijo, cambiarlo. Y nosotros somos parte de ese plan hoy. ¿Por qué no reunirnos a adorar, a agradecer, a exaltar al Dios que nos ordena también que nos reunamos como hermanos a reconocer la grandeza de su nombre y de su obra en nosotros? Y me hace acordar de justamente ahora con todo esto que menciona, los llaneros solitarios, esos Sí, cristianos sí, sí, que sí. no se congregan, Mm, que han tomado por costumbre el no congregarse. sí, sí, sí. Y yo, Es un llamado en amor, ¿no? Vengan, vuelvan. ajá. No, Sí, y sí, de sí. hecho, a mí por un tiempo casi me pasa. El cristianismo no está, a mí también yo tiendo a ser muy solo, pero el cristianismo no, tenemos que entender que no está diseñado para eso. Ujú. No está diseñado de esa forma. Y como lo menciona Emanuel, como Dios lo diseñó, así es como debe ser. Ujú. ¿Mm? A mí casi me pasa un tiempo donde, bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros, supongo que mientras maduramos en nuestra fe, Sí. nos ha llegado a pasar que en algún momento decimos, bueno, yo sé que yo puedo conocer a Dios a través de la palabra y yo puedo orar, pero lo puedo hacer en mi casa. Mm. ¿Sí? Yo lo puedo hacer allá. Igual Dios está conmigo.
¿sí? Y lo puedo lograr. Y uno no puede negar en lo absoluto el poder que tiene la palabra de Dios, y uno no puede negar en Que somos absoluto un el cuerpo. poder que tiene la oración, Mm. pero uno no puede negar tampoco en lo absoluto el llamado que Dios hace a estar en comunidad, Sí, porque somos un ¿sí? cuerpo. Porque somos un cuerpo, Un cuerpo. Por eso, exactamente. porque somos un cuerpo. Y Dios nos ve así. Ujú. Dios nos ve así. Nos Y en la Biblia constituyó, hay ilustraciones maravillosas de esto. ujú, nos constituye el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo Mm. y como cuerpo somos diferentes, tenemos unas funciones, Diferentes. tenemos unas capacidades, características, habilidades diferentes y Unos que dones diferentes. unos dones Depositados. diferentes, exacto, y que nosotros cuando venimos como iglesia, pues lo ensamblamos todo, ¿sí? Y tratamos de ver más allá de eso que nos hace diferentes para rescatar los aportes que cada uno tiene para hacer Sí, para la edificación de la iglesia, sí, sí, señor. ¿sí? Bueno, están los pastores, los líderes, los maestros, los músicos, los anfitriones, están cantidad de roles que hay en la iglesia, pero en los que cada uno, a los que Dios pone en cada lugar para que nos organicemos, funcionemos y seamos comunidad Sí, señor. y adoremos, ¿no? Pero en ninguna manera se puede pensar que es un ejercicio anónimo, Sí, que es un ejercicio el allá, hígado no no. puede estar fuera de nuestro cuerpo porque, venga, le dejo Exactamente. el hígado acá y siga haciendo su proceso. Es tan Ajá. importante el proceso que hace el hígado en nuestro cuerpo. Y, y Sí, que, no. y que también, esto también me lleva a pensar algo que creo que es un fenómeno que se ha venido dando también mucho, y ese es el de la migración ¿sí? De personas de una iglesia a otra, Sí, ¿sí? Y que si bien somos un mismo cuerpo en Cristo, pues estas personas que han hecho parte de una iglesia durante un tiempo, pues de alguna parte forman parte sí. de esa parte del cuerpo de Cristo que está en una comunidad local, Mm. pero se desligan por X o Y situaciones a otro cuerpo y pues también lleva como a pensar bueno, por qué sucede eso, ¿no? Porque incluso yo me he puesto a hablar con personas que se han ido de la iglesia, es que porque fulanito me dijo, es que porque fulanito me Sí, sí, hizo. hay varias como condiciones, ¿no? Algunas personas se van porque no encontré lo que yo quería. Yo no Mm, voy a la iglesia a encontrar lo que yo quiero. Bueno, Dios, ¿qué de que tienes no hay para palabra mí? fresca, una Sí, vaina sí, así. no encontré lo que yo quería. Otros definitivamente, como hablan los pastores bautistas, hay que buscar una iglesia bíblica. Hay que Mm, buscar una iglesia bíblica. sana doctrina. Sí, porque allí entonces se va a tratar de adorar como bíblicamente corresponde, ¿sí? Entonces esos movimientos pueden ser justificados e injustificados, ¿no? Pero, pero, pero sí debemos estar en un lugar donde una palabra que ha sido como muy usada, muy morboseada, por decirlo de alguna manera, encontrar esa sanidad bíblica, ¿no? Porque Mm, relacionamos la sanidad con otro tipo de mover contemporáneo en el cristianismo que para mí no es un cristianismo, que no es cristianismo, es ujú, frase de cristianismo, pero no es cristianismo. Entonces, sí, sí es necesario en esos movimientos, como lo menciona Manuel, tener, saber que el lugar donde estamos es una iglesia bíblica. ujú, Claro, habrá muchas preguntas. Alguien podrá estar viendo, bueno, pero ¿cómo yo hago para saber? Tengo que conocer la palabra de Dios. Cuando yo conozco la palabra de Dios, ujú, ella misma me puede ayudar a discernir, a discernir. ¿M? ujú, La misma adoración que yo estoy haciendo, ¿sí? Puede ser que yo esté adorando y porque algunas personas, no, es que con esta música se adora, con esta no, pero es la palabra de Dios la que determina, ¿no? Y ujú, uno a veces tiende a hacer esos juicios a priori, ¿no? No, es que estas canciones son para adorar, esas, no, eso como que carne, o bueno, no sé, cada quien tiene su objetivo calificativo ahí. Pero solo conociendo la palabra de Dios como comunidad y también la responsabilidad personal que tenemos, podemos darnos cuenta y estamos adorando a Dios también ujú. correctamente. ¿Sí? Porque es la palabra lo que mencionamos al principio, ¿no? Nos va a guiar como nuestra brújula, como nuestro Waze, Ajá. haciéndole, Ajá. usando un término entonces moderno como nuestro Waze, para saber a dónde vamos. Entonces, creo que concluyendo, es importante que adoremos en comunidad, Ujú, que es lo que menciona Manuel acerca de las personas que están solas. Es peligroso, es peligroso.
Es Además, peligroso. porque se puede prestar para apartarse, Sí. para Básicamente ese es cosas, el ¿no? primer paso para hacerlo. Ujú. Yo pensaría que es el Sí, primer paso para hacerlo. en muchos casos es así. Pero los invitamos a que cuando venga, cuando vaya a su iglesia y la música empiece a sonar, recuerde estas cosas que hemos hablado acá. Recuerde que adorar es un privilegio. Está puesto en el corazón de Ujú. los hombres y hay hombres que adoran otras cosas. Aún los teólogos dicen que por eso Dios creó el sol al cuarto día, porque Mm, sabía que iban a adorar al sol y creó la luz, dice el primer día cuando se lee Génesis, ujú, porque Él sabe que Él creó al hombre con esa naturaleza. ujú. Adoremos a nuestro Dios, como lo dice la palabra de Dios, y adorémoslo en comunidad, reconociendo que ha hecho muchas cosas por nosotros, más de lo que podemos Y imaginar. con manos santas, ¿no? Sí, De- acerquémonos Hay, hay- hay confiadamente. muchas cosas que, bueno, por cuestiones de tiempo no podemos hablar y Sí. demás, porque hay conceptos así como la santidad, como el hecho de... eh, Eso es lo que me refería cuando el proceso nosotros solos, mm, de venir a orar en comunidad, esa es nuestra responsabilidad, la santidad, la ujú. comunión, la palabra. Y que si Mm, estamos en santidad, venimos, sabemos, tenemos también la convicción de que tenemos que adorar en comunidad, de que sí, adoramos individualmente, claro, viviendo vidas eh, lo más rectas posibles y sí. apartadas para Dios en nuestra cotidianidad, pero lo hacemos también en comunidad, ¿no? Y posicional, ¿no? Porque en nuestro caminar cristiano, nuestros zapatos se empuercan. Mm, Entonces tenemos que ser lavados, que es la analogía de limpiarlos, ser lavados limpiarlos. todos los días con la palabra de El polvo Dios. del camino, Porque ¿no? aunque posicionalmente somos santos, pero nuestro caminar hace que Ujú, nuestros pies. ¿Mm? exacto. Pero por eso también venimos a adorar. Porque cuando venimos a adorar y a reconocer quién es Dios, también nuestros pies son lavados. Ujú, Esa inmundicia que se nos va pegando todos los días y en cada momento. Somos santos posicionalmente, ujú. siempre. Pero es necesario que adoremos y reconozcamos la grandeza de nuestro Dios en la adoración. Y pues, ¿Nos pedimos en la bueno. oración? Sí. Claro que sí, 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 no. La verdad es que, vuelvo y digo, es el tiempo que se necesita también para desarrollar, Sí, obviamente hablar muchas cosas, porque la oración, pues bueno, es un tema muy extenso y demás, hablando de eclesiología, sí, doxología, toda esa parte teológica también, pero pues nuestros hermanos también que irán desarrollando este tema a lo largo de los siguientes capítulos pues nos ayudarán también a visualizar un poco más el panorama de una manera más amplia. sí, Y pues claro, pues esperamos que esto también sea, así como lo es y como lo fue de crecimiento y de formación para nosotros, de edificación, pues esperamos que también sea pues sí, para la Señor, sí. iglesia y en general pues para todas las personas que nos ven a través de nuestro canal. Y pues claro, cerremos con una oración Sí, y damos por cerrada listo, sí. esta sesión. Y recordando que adorar, arrodillar, inclinarse, aunque tiene que ver con algo físico, y a veces nosotros lo hacemos en la iglesia, póngase de pie para leer, Mm, pero nuestro corazón puede no estar está, sentado. sí. Es nuestro corazón el que se arrodilla, el que se inclina ahí. Es la evidencia física, pero Dios está viendo lo que hay dentro de nosotros. Señor, gracias. Eh, Tú eres en gran manera bueno. Señor, yo te doy gracias especialmente por las personas que están viendo en este momento este video. Que tu sabiduría, que la palabra que ha sido sembrada en ellos pueda dar un fruto, Señor, digno para adorarte a ti, Señor. Te doy gracias también por Emanuel, por este espacio, Señor, y que todo lo que podamos hacer glorifique tu nombre. Es evidente que hay cosas que no las vamos a lograr. Tenemos muchas limitaciones, pero sabemos que adoramos a un Dios que todo lo puede, Amén. a un Dios que es soberano, a un Dios que nos ha lavado, limpiado, perdonado, que nos ha dado una nueva nacionalidad, a un Dios que ha sido benevolente con nosotros en gran manera. Y oro por aquellos que están escuchando que no te conocen, Señor, Sí. para que tu Espíritu Santo pueda traerlos al Evangelio. Y recuerdo esas primeras palabras del Evangelio predicadas por el Señor Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio tiene que ver con eso, arrepentirse de nuestros pecados y reconocer que Dios nos limpia, nos perdona y es el Señor de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Gracias.